Bien, lo que vamos a ver en esta tarde es espectroscopía Raman en nanoestructuras. Básicamente los resultados que se van a mostrar formaron parte de un par de PCPs, de nanosistemas y nanomedidas, y el PCP nanotubos de carbono. Allí está la lista de las personas involucradas y está resaltado mi nombre, Edgar Belandria, que soy el encargado de mostrarles a ustedes lo que se puede hacer con espectroscopía Raman en nanoestructuras. Primero, vamos a hablar un poco sobre la historia de la espectroscopía Raman. Le valió el premio Nobel de Física a Sir Chandrasekhar Venkata Raman en el año de 1928. Lo descubrió, irónicamente, no en el laboratorio, lo descubrió en un viaje en barco, ¿ok? Él se preguntó por qué el agua presentaba diferentes colores a medida que él se desplazaba, y a partir de allí fue que él descubrió el efecto Raman. Bien. Los tipos de luz. Normalmente nosotros tenemos, cuando la luz se dispersa, tenemos diferentes tipos de dispersión. En la primera dispersión es la conocida como la dispersión elástica o la dispersión de Rayleigh, en la cual no hay una variación en el número de ondas. Tenemos también las dispersiones cuasi-elásticas, donde tampoco hay variación en el número de onda, pero sí hay un ensanchamiento. Y ese tipo de dispersiones son producidas por las fluctuaciones termodinámicas. Y finalmente tenemos las dispersiones inelásticas, en las cuales sí se presenta una variación del número de onda. En estas dispersiones, entonces tenemos lo que es la dispersión Raman y la dispersión de Brillouin. Bien, en la dispersión de Rayleigh, o la dispersión elástica, cuando nosotros tenemos que un fotón es absorbido, este produce una transición electrónica y luego ese electrón vuelve a transitar hasta el mismo estado base. Entonces, nosotros decimos que la radiación incidente tiene la misma energía que la radiación dispersada. Bien, por eso decimos que en este tipo de dispersión no hay un cambio de onda. En tanto que en la dispersión inelástica, nosotros tenemos que cuando se absorbe un fotón, este produce una transición electrónica, luego el electrón hace una transición electrónica a otro nivel. ¿Okay? Entonces, la variación de energía entre esos dos niveles se produce con la absorción o la emisión de un fonón. Bien, entonces el vector de onda de la radiación incidente cambia con la radiación dispersada. Y el cambio que ocurre es precisamente la energía que es absorbida o cedida por el fonón que ha sido creado. Acá lo podemos ver un poco mejor. Entonces, en este caso, se tiene que el fotón que incide reacciona, vamos a decir así, con un electrón. Entonces, hay un hamiltoniano de radiación electrón. Este electrón, posteriormente, me crea un fonón en el cual hay un hamiltoniano de la reacción electrón-fonón, y el electrón en otro estado de energía vuelve a producir una transición y en este caso hay un hamiltoniano de interacción electrón-radiación. Entonces, a la final tenemos que el fotón que es absorbido tiene una energía diferente que el fotón que es dispersado. Y la diferencia de esas dos energías es precisamente la energía del fonón que ha sido creado o que ha sido absorbido. Bien, aquí tenemos lo que es el
espectro, el esquema general de un espectro Raman, nosotros nos centramos alrededor de una frecuencia que ya veremos más adelante, que es la frecuencia de excitación. Allí es donde ocurre la dispersión elástica o la dispersión de Rayleigh, y alrededor de esa frecuencia nosotros tenemos lo que son las dispersiones Raman. En la dispersión Raman tenemos la dispersión Raman stock y la anti-stock. Eso es cuando se absorbe energía en la creación de un fonón, o el fonón cede la energía a la radiación. ¿Ok? Entonces, estos dos son simétricos siempre. A nosotros siempre nos interesa, dado por efectos térmicos, medir los Raman stock. Bien. Como pueden ver acá, siempre presenta mayor intensidad que el Raman anti-stock. Bueno, acá tenemos lo que sería la geometría de la dispersión, el vector de onda de la radiación incidente, el vector de onda de la radiación dispersada, y se complementan ellos con el vector de onda del fonón creado o absorbido. Bien, las leyes de conservación que se tienen acá, tanto para el vector de onda como para la energía, se usa positivo para el anti-stock y negativo para los stock. Bien. Bueno, acá tenemos nuevamente el esquema. Ahí vemos el primer paso que ocurre es entonces la absorción de un fotón, luego el electrón que se encuentra en un estado excitado es dispersado por un fonón. Ahí, en ese momento es donde se crea el fonón, ¿ok? Con este cambio de vector de onda. El electrón baja a un estado de menor energía y desde ese estado transita ópticamente hasta el estado base y se emite la radiación dispersada. Bien, entonces en el proceso Stock se emite el fonón, mientras que en el proceso anti-Stock el fonón es absorbido por el electrón. Bien. Las reglas de selección para las vibraciones fundamentales, bueno, básicamente las vibraciones fundamentales las podemos estudiar mediante Raman o mediante infrarrojo. ¿Ok? Para que sean activos en Raman es necesario que el tensor de polarizabilidad varíe, ¿ok? Es decir, que la derivada del tensor de polarizabilidad sea diferente de cero. Mientras que para decir que son Raman activos es la variación del momento del dipolo, ¿ok? La que debe ser diferente de cero. Entonces, con eso en mente, nosotros podríamos tener que para una molécula que tenemos acá, cuando tiene un modo de vibración, que las dos partículas se alejan al unísono, entonces sí hay un cambio en la polarizabilidad, pero no hay un cambio en el momento del dipolo. ¿Eso qué implica? Que tenemos modos vibracionales que pueden ser Raman activos, pero no son activos en infrarrojo. También, si nosotros cambiamos esta partícula, por ejemplo, y ponemos una de mayor tamaño, entonces en el mismo modo vibracional en que las dos partículas se alejan simétricamente, pero como una partícula es de mayor tamaño que la otra, entonces allí sí hay un cambio en el momento del dipolo. Entonces, eso sí, en ese caso tendríamos actividad tanto Raman como en infrarrojo. Otros casos que podríamos resaltar serían, por ejemplo, en este caso que tenemos ya tres partículas involucradas, en el cual dos se unen y la otra se aleja, ¿ok? En ese caso, no hay un cambio en la polarizabilidad, pero sí hay un cambio en el momento del dipolo. Entonces, también podemos tener modos
de vibración que son activos en infrarrojo, pero no son activos en Raman. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? La espectrometría Raman y la espectroscopía de infrarrojo son un complemento el uno de la otra, ¿ok? Para el estudio de todas las vibraciones fundamentales. Ahora, ¿cómo viene dada la intensidad de los espectros Raman? Bueno, acá tenemos una relación, viene del libro de Manuel Cardona, Dispersión de la luz en sólidos. Acá nosotros tenemos básicamente tres términos. Un término que son condiciones experimentales. Un término en el cual se ve reflejada la simetría cristalina de la red, y un término que no es más que el factor de forma más el número de ocupación. Entonces, en este término se reflejan todo lo que son los efectos térmicos. ¿Bien? En este todo lo que son transiciones cristalinas y demás características del cristal. Y el término, vamos a decirlo así, este factor, todas las condiciones experimentales. En las condiciones experimentales, acá tenemos que depende directamente del volumen de la muestra y del volumen irradiado por el láser, por la fuente de excitación. ¿Qué ocurre con los sistemas nanoestructurados? ¿Cuál es el volumen de una nanopartícula? Vamos a ver si alguien intenta. Una nanopartícula, vamos a decir cúbica, de 1 nanómetro tendría aproximadamente 1 nanómetro cúbico. ¿Bien? Entonces, al estar directamente proporcional con el volumen de la muestra, entonces en las nanopartículas la intensidad Raman se reduce enormemente por ese factor. ¿Ok? Es la frecuencia de la radiación utilizada, y se hace más eficiente la espectroscopía Raman para radiaciones de infrarrojo que para radiaciones en ultravioleta. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? A pesar de tener nosotros esta dependencia con el volumen de la muestra, nosotros todavía podemos observar Raman en nanopartículas. Eso se debe a la simetría del cristal. Cuando nosotros analizamos este elemento, nosotros encontramos de que depende del inverso de una diferencia que tenemos acá, donde esta es la frecuencia de la energía, perdón, la frecuencia de la radiación de excitación, ¿ok? Mientras que estos son energías, pues, frecuencias de estados disponibles en la muestra. ¿Bien? Si nosotros tenemos que hay muchos estados en la muestra que tengan esta frecuencia, ¿ok? Como serían, por ejemplo, la densidad de estados correspondiente a una transición óptica. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros igualamos la energía del láser de excitación con esa energía de la transición óptica, esto se me hace cero. ¿Ok? Entonces, al hacerme cero el denominador, tengo una singularidad. Ese efecto se conoce como Raman resonante. ¿Bien? Entonces, a pesar de que el volumen de las nanopartículas sea muy pequeño, si nosotros a través de la elección
de un láser de excitación con la energía apropiada, nosotros podemos hacer Raman resonante en las nanopartículas y poder observar su espectro Raman. ¿Ok? Los detalles experimentales. Bueno, básicamente, el Raman es una de las técnicas no destructivas, vamos a decirlo, preferidos de muchos, primeramente, es no destructiva. Segundo, la preparación de la muestra es casi nula, ¿ok? Prácticamente, si quieres hacer el Raman de tus dientes, te colocas el láser en tu diente y haces el Raman, ¿ok? Puedes hacer Raman sin ningún tipo de preparación sobre el material. El material puede ser vivo o biológico, ¿bien? Puede ser sólido, líquido, incluso gaseoso. Puede ser polvo o gel, cualquier material, ¿bien? Al cual tú le puedas hacer incidir un láser y poder recuperar la radiación dispersada, tú le puedes hacer la medición de Raman. ¿Ok? Un detalle que sí afecta bastante en las técnicas, en la espectroscopía Raman, es la focalización de las incidentes sobre la muestra. ¿Por qué afecta bastante? Bueno, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. El siguiente es el ajuste de la potencia del láser. ¿Por qué es importante el ajuste de la potencia del láser? Bueno, resulta que el láser proporciona energía y esa energía puede producir calentamiento local, ¿ok? En el caso de nuestras nanopartículas, incluso podríamos llegar a evaporar las nanopartículas. Entonces, el ajuste de la potencia del láser sí es un factor muy importante. Si le colocamos muy poca potencia, no vamos a tener suficiente intensidad para hacer la medición. Si le colocamos mucha potencia, corremos el riesgo de evaporar nuestros nanomateriales. ¿Ok? ¿Qué es lo que se sugiere? Comenzar con una potencia relativamente baja y luego ir aumentando la potencia del láser observando el espectro Raman generado. Cuando el ancho de línea de los picos Raman comienza a ensancharse, es porque ya comienza a haber un calentamiento local. ¿Bien? Entonces, llegado a ese momento, se para el aumento y se disminuye un poco la potencia del láser, damos tiempo suficiente para que la muestra se relaje y allí ya podríamos comenzar a hacer nuestras medidas. Bueno, aquí tenemos lo que es el diagrama de un Raman confocal. Este es uno de los mejores instrumentos que tenemos para Raman. Y acá, como les mencioné anteriormente, el detalle de la focalización. Bueno, aquellos que hayan trabajado con microscopios confocales sabrán exactamente por qué es necesario una buena focalización. Con el Raman confocal es posible tener un perfil de penetración del láser en las primeras capas atómicas. ¿Bien? Entonces, nosotros podríamos focalizar para optimizar sobre la superficie de mi material, podríamos focalizar un poco arriba de la superficie de mi material o yo podría focalizar por debajo de la superficie de mi material. ¿Ok? Eso, de hecho, me permitiría a mí hacer imagenología Raman tridimensional. Es decir, podría ver cómo varía la química de mi muestra en diferentes capas atómicas. ¿Bien? Bueno, acá está el esquema. Básicamente
acá tienes el láser incidente, la primera rejilla, diafragma de tu confocal, mediante un sistema de espejos, lo haces incidir sobre la muestra, luego lo recuperas y lo envías hacia un espectrómetro con detector CCD. ¿Ve? Ahora lo que nos atañe. Vamos a estudiar en detalle el confinamiento espacial de los fonones. Para ello, primero, ¿qué es un fonón? Bueno, algunos se echarán a reír. Un fonón es algo que ya conocemos. Bueno, un fonón es un modo cuantizado de vibración que tiene lugar en redes cristalinas. Podría ser longitudinal o podría ser transversal. ¿Ok? En las redes cristalinas nosotros podemos encontrar fonones ópticos y fonones acústicos. Los acústicos tienen frecuencias pequeñas y gran longitud de onda, correspondiendo a ondas sonoras en el cristal. En tanto que los fonones ópticos aparecen cuando hay más de un átomo en la celda unitaria y siempre tienen una frecuencia mínima de vibración, aun cuando su longitud de onda sea grande. Se les llama ópticos porque se pueden excitar fácilmente por la luz infrarroja. Estos fonones ópticos son activos en Raman, ¿ok? Mientras que los fonones acústicos no siempre son activos en Raman. Entonces, con los fonones ópticos se puede interactuar indirectamente con la luz visible a través de la dispersión Raman. Acá tenemos lo que sería una curva de dispersión para una red diatómica. Entonces nosotros, en función del número de ondas, vemos la azul que tenemos acá es la rama de los fonones acústicos y la que tenemos acá arriba en negro es la rama de los fonones ópticos. Entonces observen lo que les decía, que aún a grandes longitudes de onda, es decir, números de onda cercanos a cero, los fonones ópticos aún tienen un valor mínimo. Entonces, los fonones ópticos se pueden observar siempre en lo que nosotros decimos centro de zona. ¿Okay? En tanto que los acústicos, su frecuencia de vibración alrededor del, o mejor dicho, en el centro de zona es nula. Ahora, ¿cuál es el efecto de la reducción del tamaño? Si yo tengo que en este caso mi celda es de este tamaño y el tamaño total de mi elemento no es más que unos cuantos múltiplos del tamaño de la celda unitaria de mi cristal, entonces el tamaño ya juega un factor importante. ¿Por qué? Porque las funciones de onda de los electrones y también de los fonones en esa partícula se va a ver confinada espacialmente, ¿ok? Es decir, tiene que decaer rápidamente a cero en las fronteras de mi partícula. ¿Eso qué implica? Que entonces yo voy a tener una variación en mi número de onda aproximadamente proporcional a pi sobre d. Al yo tener un relajamiento en los números de ondas posibles, entonces yo también voy a tener un relajamiento en las frecuencias de los fonones que yo puedo ver, ¿ok? Entonces, en vez de yo tener un centro de zona igual a cero, yo tengo lo que sería un cuasicentro de zona, o mejor dicho, una franja de fonones que pueden intervenir en mi dispersión. ¿Ok? El confinamiento tiene también una dimensionalidad. ¿Ok? Así como nuestros materiales tienen dimensiones, el confinamiento también se da en diferentes dimensiones. Los primeros materiales, o los materiales en bulto,
o los materiales a los que estamos acostumbrados a agarrar, a tocar, son sistemas en 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, esos sistemas no presentan ningún grado de confinamiento. Entonces, allí decimos que el confinamiento se da en 0 dimensiones. ¿Por qué? Bueno, básicamente, en un cristal que podemos considerar infinito con respecto al tamaño de la red cristalina, los fonones pueden propagarse libremente en cualquiera de sus 3 direcciones. Bien, entonces allí no tenemos ningún tipo de confinamiento. En películas delgadas o en materiales de 1 o 2 capas atómicas, como por ejemplo el grafeno, allí tenemos que esos son sistemas bidimensionales, ¿ok? Entonces, en ellos se presenta un grado de confinamiento. ¿Por qué un grado de confinamiento? Bueno, si los fonones se pueden propagar libremente en cualquiera de las 2 direcciones que tiene mi material, están restringidos a moverse en la 3ª dimensión. Es decir, si yo tengo mi material en el plano XY, los fonones están restringidos a moverse en el eje de la Z. Bien. Entonces, en ese tipo de sistema se da que el confinamiento es en una sola dimensión. El siguiente caso se da en los nanoalambres y nanotubos. Ellos, como sabemos, los podemos aproximar, dada su proporción de dimensiones, a sistemas unidimensionales, ¿ok? Entonces, en ellos se presentan 2 grados de confinamiento, ya que los fonones solo se pueden propagar en la dirección del hilo, ¿ok? Y finalmente tenemos las gotas cuánticas y las nanopartículas, que desde un punto bastante ortodoxo lo podríamos considerar sistemas 0 dimensionales, ¿ok? En estos sistemas se presenta el mayor grado de confinamiento o confinamiento en las 3 dimensiones, ¿ok? Ya que los fonones se encuentran restringidos en cualquiera de las 3 dimensiones que tengamos. Bien. Al concluir acá, se ve claramente que la dimensionalidad del sistema está relacionada con la dimensionalidad del confinamiento, pero son completamente diferentes. Bien. Entonces, cuando se les habla de un confinamiento 3D, en realidad estamos hablando de sistemas 0 dimensionales, o sea, nanopartículas. Cuando se les habla de confinamiento en una dimensión, estamos hablando de sistemas bidimensionales. Y así sucesivamente. Ahora vamos con el modelo fenomenológico de confinamiento cuántico. Lo vamos a desarrollar primeramente para un confinamiento en 3D. Entonces, para ello vamos a considerar un cristal esférico de un diámetro finito, ¿ok? Diámetro D o L, como lo queramos poner. Entonces, la función de onda del fonón, ¿ok? Tiene que vivir en este espacio, ¿ok? El fonón no puede salirse de estas rayas, de las zonas punteadas. Entonces, el fonón tiene que estar modulado, vamos a decirlo así, por una función que nosotros vamos a llamar W. Entonces, esa función W es la que nos va a dar el confinamiento o el grado de confinamiento. Esa no es más que una función de distribución. ¿Ok? Entonces, para el cristal esférico total, nosotros tenemos que la ecuación para todos los fonones, acá sería la ecuación de onda de un fonón modulada por esta función de distribución. Nosotros podríamos reescribir esto como una función que nos guarde todos los parámetros de simetría del cristal y una función phi sub prima del fonón ya confinado.
Entonces, si nosotros expandimos phi suprema en series de Fourier, ¿ok? Y los coeficientes de esa serie de Fourier dados por esta expresión, entonces, usando una función gaussiana como o función de confinamiento, los coeficientes de Fourier toman esta forma que tenemos acá. Entonces, finalmente, la intensidad Raman, nosotros tomamos los coeficientes de Fourier, los elevamos al cuadrado, ¿ok? En este caso, usamos un valor alfa igual a 8 pi cuadrado. ¿De dónde sale ese valor? Ese valor de alfa está relacionado con el valor que deberían tener la función de los fonones, la función de onda de los fonones en el borde del cristal. ¿Ok? Hay algunos autores que sugieren un valor de alfa igual a 2, alfa igual a 4, y Campbell sugiere un valor de 8 pi cuadrado para permitir un mejor ajuste en los espectros. ¿Ok? Entonces, si nosotros consideramos solo para los fonones en centro de zona, ¿ok? Y una pequeña variación, entonces el Q sub 0 sería igual a 0. A lo que lo sustituimos entonces, lo colocamos acá, nos daría entonces lo que serían las intensidades de confinamiento Raman. Este A es un factor de escalamiento, ¿ok? Y acá el omega sub Q sería la función de... Ok, disculpen. Dispersión, la función de dispersión de los fonones. ¿Ok? Y este gamma es el ancho a media altura del pico Raman que estamos considerando que está confinado. ¿Ok? Entonces, se han probado otras funciones de confinamiento, ¿ok? Obteniendo diferentes grados de ajustes para diferentes tamaños de grado. Una de las funciones que mejor ajusta para nanopartículas pequeñas, vamos a decirlo así, es la función sinc. Eso es la función seno de x sobre x. También hay otros trabajos que sugieren usar para este W la función coseno elevado. Esa función sí tiene una forma un poco más extraña, pero son básicamente funciones que lo que hacen es que decaen muy rápidamente a cero en los bordes, ¿ok? Entonces, son funciones que me dan un régimen de confinamiento mucho mayor. Este modelo, en general, funciona muy bien cuando tenemos una distribución de tamaños más o menos uniforme. ¿Ok? Eso sí es un detalle muy importante. Cuando la distribución de tamaños no es uniforme, el modelo de confinamiento suele dar un mal ajuste. ¿Ok? Y lo cual es lógico porque con el Raman, siendo una técnica de espectroscopía óptica, nosotros no podemos focalizar sobre una muestra de unos cuantos nanómetros. ¿Ok? Nosotros focalizamos típicamente sobre muestras de varios cientos de nanómetros. Entonces, en realidad, lo que nosotros medimos en Raman es un promedio de todas las nanopartículas que están siendo irradiadas. ¿Ok? A medida que nosotros cambiamos la forma de mi esfera, ¿ok? Ya
damos, por ejemplo, o nanoalambres donde ya hay un confinamiento en 2D, cambia la forma de los coeficientes de Fourier. ¿Bien? Entonces, para el confinamiento 2D, usando funciones gaussianas como función de confinamiento, tenemos entonces que acá en este caso tenemos dos dimensiones. ¿Bien? Estas dos dimensiones están relacionadas con con las dos dimensiones del confinamiento. ¿Ok? Entonces, en este modelo nos da típicamente lo que sería el ancho y profundo del nanotubo, ¿ok? Dejando solamente el largo como dirección de propagación. En los sistemas de confinamiento unidimensional, es decir, sistemas bidimensionales, los coeficientes toman esta forma y la única dirección de confinamiento es la que estaría dada por este parámetro D. ¿Ok? Entonces, mediante este modelo nosotros podemos determinar cuál es la dimensión, perdón, el tamaño pues de la dimensión que está siendo confinada, el tamaño de la partícula en esa dimensión. Si nosotros tomamos esas ecuaciones y hacemos un modelo y graficamos el ancho del pico en función del corrimiento que presenta el pico Raman, nosotros vemos que para películas delgadas, es decir, sistemas bidimensionales donde hay una sola dirección de confinamiento, es donde se presenta el menor efecto de confinamiento. En tanto que para sistemas con confinamiento tridimensional o lo que desarrollamos acá, que es una esfera, estos puntos corresponden para partículas de 4 nanómetros. Entonces, para la misma partícula de 4 nanómetros, pero con 3 grados de confinamiento, es donde se observa el mayor efecto tanto en el ensanchamiento del pico Raman como en el corrimiento del pico Raman. Bien, entonces, para sistemas con confinamiento 3D es donde se presenta el mayor efecto. Bien, que para sistemas con confinamiento solamente en una dimensión. Bien, acá vamos a ver lo que serían aplicaciones a algunas nanopartículas. Las nanopartículas primeramente fueron obtenidas mediante el método de ciclos de presión, ¿ok? Es decir, se usó la presión como técnica de formación de las nanopartículas. Estas nanopartículas que les voy a mostrar fueron producidas en París por Christian Power y se basan en tener el material en bruto, ¿ok? Y aplicarle una presión típicamente colosal, ¿ok? Entonces, la presión produce una transición de fase en el cristal. Cuando se devuelve, después de haber creado la transición de fase, lo que se producen son pequeños puntos de nucleación homogénea y heterogénea. Entonces esos son pequeños puntos de nucleación en los cuales se producen, bueno, esta es la metodología experimental. Acá se tiene lo que es la esfera del material, la celda de presión utilizada. Entonces el material queda siendo una esfera que tú puedes agarrar y tocar, pero a lo que llegas y la fracturas, observas de que tienen pequeños monocristales, todos compactados. ¿Ok?
Entonces, ese es el método de formación de estas nanopartículas. Acá tenemos nanopartículas de cadmio selenio, aproximadamente de unos 12, 15 nanómetros de diámetro, nanopartículas de cadmio teluro. Acá, para las nanopartículas de cadmio teluro, se pudo hacer una distribución de tamaños, ¿ok? Obteniéndose, vamos a decir, el mayor número de partículas de 25 nanómetros de diámetro, y el ajuste gaussiano sobre estos datos nos da un tamaño promedio de 22.3 nanómetros para las partículas de cadmio de cadmio teluro, que se obtuvieron con ciclos de presión hasta 4 gigapascal. Bueno, acá hay otras nanopartículas que fueron también obtenidas. El confinamiento espacial de los fonones para nanopartículas, cadmio selenio, creo que esto se me revolvió. Ajá, aquí está, cadmio teluro otra vez. Entonces, el cadmio teluro como monocristal presenta modos de vibración a 168.5 el fonón LO o óptico longitudinal, el óptico transversal a 138.6. En el cadmio teluro en nanopartículas presenta que el óptico longitudinal está a 167 centímetros a la menos 1, es decir, que ha disminuido 1.5 centímetros, y mientras que el TO permanece casi constante, 139 centímetros a la menos 1. ¿De dónde vienen esos? Bueno, si nosotros vemos acá en centro de zona, el fonón TO es alrededor del centro de zona, su curva de dispersión es casi horizontal. Entonces, prácticamente no va a tener ninguna variación. Entre tanto que el fonón LO sí presenta una cierta variación alrededor del centro de zona. Entonces, el fonón LO evidentemente va a producirse el corrimiento del pico, porque tenemos fonones que están a diferentes frecuencias que también están aportando en la dispersión. Cuando nosotros llegamos y hacemos el ajuste, bueno, acá se hizo el ajuste para partículas de cadmio selenio. Las partículas de cadmio selenio, que el diámetro de estas nanopartículas se estima alrededor de entre 12 y 15 nanómetros, el análisis del confinamiento del pico óptico longitudinal nos dice de que el tamaño promedio de las partículas es de 10 nanómetros. Bien. Para las nanopartículas de cadmio teluro, tenemos que, usando el modelo de confinamiento aplicado sobre el fonón óptico longitudinal, nos sugiere el modelo de que las partículas tienen un tamaño promedio de 25 nanómetros. Como pueden ver por las mediciones realizadas con microscopía electrónica, el mayor número de partículas tiene precisamente ese diámetro. Esto nos da nos corrobora pues el modelo de confinamiento zonal y nos da otra vez una certeza de que la técnica de espectroscopía Raman es útil para hacer una primera estimación de los tamaños de nanopartículas. Lo que siempre es necesario es conocer la dispersión de fonones para el material y tener que el material tenga fonones Raman activos y que por lo menos uno de los fonones presente variaciones importantes alrededor del centro de zona. ¿Bien? Eso es la condición importante para usar este modelo.
Bueno, aparte de que la distribución de tamaños debe ser más o menos uniforme. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de los fonones ópticos, pero ¿qué pasa con los modos acústicos? Bueno, básicamente los modos acústicos, el- en centro de zona, su frecuencia es cero, por lo tanto no podemos verlos con espectroscopía óptica. El- pero sí podemos ver sus sobretonos, es decir, la combinación de dos de estos modos. Esta es la curva de dispersión de fonones para el hierro BCC. Se escogió el hierro BCC porque aquí se ve claramente en una difracción de electrones hecha sobre este hilo de hierro que está sobre un nanotubo. Vemos de que tiene la estructura BCC. La estructura BCC, como bien sabemos, no tiene fonones Raman activos, pero al nosotros analizar el Raman de ese nanotubo relleno con hierro, nosotros podemos identificar la combinación de dos fonones acústicos, ¿ok? O lo que se llama como los sobretonos. Esto no es más que dos fonones de borde de zona se unen y forman un fonón óptico, vamos a decirlo, en centro de zona. Bien, esto también se observa sin necesidad de que sean nanopartículas, pero el hecho de que la reducción del tamaño favorece esta creación, ¿ok? Bueno, uh, ya son las 13 y algo. Eh, Lo otro para lo cual en nanotecnología se usa mucho la espectrometría Raman es para el estudio de los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono, nosotros los podemos estudiar como una hoja de grafeno, ¿sí? Que es enrollada alrededor de un ángulo que nosotros llamamos un ángulo de quiralidad. Ese ángulo, o ese vector de quiralidad, perdón, estaría dado por esta expresión, y lo importante para caracterizar un nanotubo es el conocimiento de este par de números, n y m. ¿Ok? Si nosotros logramos identificar ese par de números, podemos conocer muchas de las propiedades de ese nanotubo. Los nanotubos son estructuras de carbono. Su espectro Raman tiene lo que nosotros llamamos los fonones tangenciales, que es la banda G típica de muchos compuestos carbonáceos. Esta es la banda D, creo que se me quedó debajo de esta figura, que son también modos tangenciales. Esta banda D está típicamente asociada con el desorden en los sistemas carbonáceos. Las bandas G' o las bandas dobles, ¿ok? La banda doble del G. Estas que son de, vamos a decirlo, de gran número de ondas, de mayor número de ondas, son comunes para todas las estructuras carbonáceas. Ahora, en los nanotubos de carbono se presentan adicionalmente una serie de picos a baja frecuencia que son los llamados modos de respiración o modos RBM. En esos modos, el nanotubo cambia su tamaño, como un efecto, como que si el nanotubo estuviera respirando. Por eso se le llaman modos
de respiración. Se ha estudiado que estos modos dependen con el inverso del diámetro, ¿ok? Entonces, si nosotros podemos medir estos modos de respiración, nosotros mediante cualquiera de estas relaciones podemos obtener un estimado del diámetro del nanotubo. ¿Bien? Pero ahora, volvemos. No, todavía no volvemos. Los nanotubos tienen la particularidad de tener estas estructuras de bandas típicas pues, de los nanotubos y se diferencian dependiendo de su quiralidad, es decir, de su par N y M, ¿ok? Los nanotubos podrían ser metálicos como este o semiconductores como este otro. La densidad de estados, dado estos pequeños valles que tenemos en las estructuras de bandas, entonces nosotros en la densidad de estados tenemos una gran cantidad de estados disponibles, ¿ok? Y en esos estados, como tenemos tantos estados, pueden ocurrir transiciones ópticas. ¿Bien? Entonces, para un nanotubo, nosotros podríamos, por ejemplo, para un nanotubo 9,9, podrían ocurrir transiciones ópticas a 2.02 electronvoltios, a 4.04 electronvoltios y a 6.07 electronvoltios. Observen que para el nanotubo 11,7 de la figura de abajo cambian esas energías. ¿Ok? Entonces, esas energías nosotros las podemos estudiar también dependiendo del inverso del diámetro del nanotubo. ¿Ok? Entonces, si estas energías de transición dependen del inverso del diámetro del nanotubo y los modos de respiración radial también dependen del inverso del diámetro del nanotubo, nosotros podríamos entonces relacionar ambas, ¿ok? Y para ciertas energías de excitación del láser, nosotros podríamos tener un conjunto de nanotubos que van a tener transiciones ópticas a esa energía. Entonces, como ya vimos, cuando nosotros tenemos que se iguala la energía de excitación del láser con una transición óptica en el material, tenemos Raman resonante. Entonces, en los nanotubos es muy fácil fijar un láser y obtener energías de transiciones ópticas que van a hacer resonancia con ese láser para poder ver los modos radiales. ¿Ok? De esa manera, entonces, nosotros podríamos, o mejor dicho, nosotros podemos, fijado un láser, nosotros podemos ver cuáles son los modos radiales que están en resonancia con ese láser. Y si son los modos radiales que nosotros estamos observando, ¿ok? Entonces nosotros podemos identificar cuál es ese punto, ¿ok? Y a qué quiralidad corresponde. Entonces esa es la metodología, vamos a decirlo así, que nosotros usamos para identificar los nanotubos. Ups. Creo que en ajustes para disminuir el tamaño se me borraron acá, perdió mucha resolución para ver, pero todos estos picos que nosotros observamos acá en los modos radiales, estos son para unos nanotubos que tenemos acá que están rellenos con teluro, ¿ok? Acá podemos ver el nanotubo y unas pequeñas pelotitas que es el teluro en su interior. Entonces nosotros podemos identificar
cuáles son los nanotubos, ¿ok? Y también nosotros podemos incluso ver algunas estructuras que corresponden al teluro. En este caso, wow, disculpen, en realidad no se ve ni tan siquiera en mi computador, pero estas tres estructuras corresponden al teluro, mientras que estas corresponden a los nanotubos. Observen que a pesar de que tienen diferentes intensidades, eso es producto de que algunos están más cerca que otros de la transición óptica está más cerca que los otros de la energía del láser. Entonces, en ellos el efecto del Raman resonante es mucho mayor que en los que tienen picos más pequeños. ¿Okay? Eso, a medida que la energía óptica de transiciones ópticas de esos nanotubos se aleje de la energía de excitación del láser, esos modos desaparecen, ¿ok? Y ya no son visibles. ¿Por qué? Porque ya prevalece el efecto del volumen del nanotubo. Bueno, acá básicamente tenemos otro análisis de nanotubos rellenos, pero en este caso es con PBT. Acá sí tenemos la tabla de asignaciones. Acá sí podemos ver cómo nosotros, para un modo de respiración radial, nosotros le asignamos un par de números n y m. ¿Ok? Y esa asignación, como les repito, la logramos es analizando cuáles son las quiralidades posibles que tienen el efecto Raman resonante con esa energía de excitación del láser. ¿Bien? Entonces, para el análisis de los nanotubos en particular, el efecto Raman resonante es muy importante porque nos permite identificar de una manera, si bien un tanto aproximada, pero nos permite darle un nombre y apellido a esos nanotubos. ¿Ok? Bueno, creo que con esto termino un poco antes de tiempo, pero es lo que quería mostrar. Entonces, escucho. Sí, alguien viene. Parece que quieren hablar por allá. Ah, ok. Me informan que hay que esperar en la central para que puedan hacer las preguntas. Ahora acá, locales. Oh, ok. ¿Cómo se procedió a rellenarlos? Bueno, sí, esos fueron rellenados por el doctor Emmanuel Flajó en las instalaciones, fue en Francia, en Toulouse, y no me acuerdo ahorita el nombre exactamente de su laboratorio. Él utilizó básicamente para esos materiales el relleno por capilaridad, el efecto de capilaridad. Colocó nanotubos con el semiconductor que deseaba, fundió el material, los nanotubos al aire se mantienen hasta 800 grados y al vacío se pueden mantener hasta 1200 grados.
Entonces, con estos materiales, no sé exactamente cuál es su punto de fusión, pero lo que hizo fue fundir el material semiconductor, darles un tiempo adecuado para que penetraran en los nanotubos, luego atacar químicamente el semiconductor con cuidado de no destruir los nanotubos. Te doy el correo. ¿Alguna otra por acá? Exactamente. Bueno, nosotros hablamos acá de gotas cuánticas o de nanopartículas, ¿ok? Típicamente, cuando hablamos de gotas cuánticas ya son aglomerados de no más de 4 o 5 átomos, una cosa así. Pero a pesar de, se pueden, cuando tú ya tienes más de 3 átomos, puedes obtener fonones. Aunque un núcleo y una capa. Bueno, precisamente de eso he visto trabajos, de hecho usé uno como referencia para unos análisis que nosotros tenemos de estructuras núcleo-caparazón. Y de hecho, con la espectroscopía Raman se pueden observar hasta los fonones superficiales de la interfaz entre el núcleo y el caparazón. Que los fonones los, superficiales es una técnica de espectroscopía Raman que es Raman mejorado por efecto superficial. Entonces, cuando tenemos fonones, esos fonones superficiales aumentan drásticamente la intensidad Raman. Entonces, esos fonones son visibles más o menos de una manera fácil. Por acá tengo una lámina. Ajá, ya va. Sí, esta, pero ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde lo veo? ¿Vista? Presentación con diapositiva. No, desde ahí no. Ah, rayos. ¿Quién me da el comando para comenzar la presentación desde acá? Ah, del otro lado, ya lo vi. Gracias. Eso, no, con F5 comienza desde el inicio. Bien, entonces acá tenemos precisamente en nanotubos rellenos con cadmio selenio, nosotros tenemos el fonón transversal óptico del cadmio selenio, tenemos el fonón longitudinal óptico del cadmio selenio y aquí tenemos fonones superficiales ópticos. Aparte tenemos estas otras estructuras que son tubos externos y estas que son de mayor frecuencia corresponderían los tubos internos. Entonces, en este caso, nosotros pudimos ver los fonones superficiales del cadmio selenio. Una cosa así, los fonones superficiales solo se dan en casos en que en la interfaz hay por lo menos un metal. ¿Ok? En este caso, como el cadmio selenio es semiconductor, la parte metálica la proporcionó el nanotubo precisamente. ¿Ok? Entonces, gracias a eso nosotros pudimos observar los fonones superficiales asociados al cadmio selenio.
Ok. Acá se analizó primero el confinamiento sobre el fonón LO del cadmio selenio para obtener el tamaño de las nanopartículas de cadmio selenio. Mediante ese análisis nosotros determinamos que las nanopartículas de cadmio selenio eran de aproximadamente 8.8 Astron. Bien, usando el modelo del modo de respiración radial para los nanotubos, observamos que los nanotubos más delgados tienen 0.9 nanómetros, es decir, 9 Astron, lo cual nos da un indicio de que efectivamente la nanopartícula de cadmio selenio se encuentra dentro de los nanotubos más internos que nosotros tenemos en esta, vamos a decirlo, en este conjunto de nanotubos. Bien. Ups. Y los fonones superficiales, en realidad, de este material, nosotros luego analizamos los fonones superficiales y nos dio la longitud del tamaño de las nanopartículas. Entonces, por confinamiento obtuvimos el diámetro y estudiando los modos superficiales obtuvimos la longitud y obtuvimos de que eran nanopartículas aproximadamente esféricas. O sea, no eran en realidad muy grandes. Pero esa parte la extraje para esta presentación. Pero sí, básicamente con la espectroscopía Raman nosotros podemos estudiar esas interfaces en las nanopartículas. ¿Otra cuestión? Desde la UDO tenemos una pregunta. Oh, ok, dispare. Buenas tardes. ¿Existe alguna diferencia entre la espectroscopía Raman de los diferentes tipos de nanotubos, entre los nanotubos de simple pared, multipared y doble pared? Y en cuanto a las propiedades, sobre todo. Ok, bueno. La diferencia desde el punto de vista de la espectroscopía óptica. ¿Aló? Ok. Podemos observar principalmente en... ¿Me pones la lámina, por favor? Ups, está bailando. Ok. Bien. Cuando nosotros analizamos los modos tangenciales de nanotubos de múltiples paredes, en la banda G, nosotros típicamente encontramos... ¿Ellos ven el puntico rojo? Pregunto, ¿ellos ven el puntico rojo? Ah, sería mejor entonces con el ratón. Ah, ok. Entonces, en la banda G nosotros encontramos típicamente de 2 a 4 picos que deben ser deconvolucionados. ¿Ok? Obtenemos que los picos de mayor frecuencia están asociados con los nanotubos externos y los picos de menor frecuencia, que serían los más pequeños que tenemos allí. Se me perdió otra vez el ratón. Ok. Estos que tenemos por acá están asociados con los nanotubos de menor frecuencia. Perdón, de menor diámetro. Entonces, para los nanotubos de doble pared, con los modos tangenciales nosotros podemos asignar, vamos a decir así, comportamientos metálicos o semiconductores analizando los modos tangenciales. En los nanotubos de una sola pared suelen observarse solamente 2 picos en los modos tangenciales. Aparte, bueno, en los nanotubos
monopared, la distribución de los RBM suele ser mucho más cerrada, ¿ok? Que en los nanotubos de doble pared. Y ahora, en cuanto a las propiedades, wow, eso ya sí es una pregunta un poco más amplia. Nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, en los nanotubos de doble pared, el nanotubo interno sirve para alojar materiales como, por ejemplo, los que nosotros hemos logrado introducir, cadmio selenio, cadmio teluro, dentro del nanotubo más interno. Y eso le da una especie de protección al nanomaterial y protegerlo, vamos a decirlo así, del medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de los nanotubos rellenos con hierro, es evidente que el hierro alfa, si más no me rectifican, por acá los especialistas en hierro, el hierro alfa no se puede dar a atmósfera simple, ¿ok? En tanto que si nosotros lo colocamos dentro de nanotubos de hierro, perdón, de nanotubos de carbono, protegemos al hierro que está dentro de la oxidación que pueda ocurrir en el medio ambiente. Entonces, esa sería más una aplicación de los nanotubos de doble pared que una propiedad, pero espero, no sé si con eso estará satisfecha o no. Viene por más. Ok, gracias, profe. Y por curiosidad, solamente habló de metales de transición. Si los nanotubos de carbono yo los funcionalizo y le coloco grupos con electrones libres como oxígeno y nitrógeno, ¿habrá alguna diferencia en el espectro Raman como tal? ¿Me habrá escuchado? Ok. Cuando nosotros estudiamos la dispersión, ok, en esto puede ser. En estas gráficas que nos están acá en la parte inferior, nosotros vemos un efecto de corrimiento del pico de los modos tangenciales de los nanotubos rellenos con respecto de los mismos nanotubos, pero vacíos. ¿Okay? Eso se da para prácticamente todos los materiales que nosotros utilizamos. Y lo que hemos encontrado es que ese corrimiento está directamente relacionado con la cantidad de electrones libres que ok, sí, en esta gráfica se puede ver mejor cómo es el corrimiento de los picos tangenciales para los diferentes materiales. Y lo que nosotros encontramos es que apoyándonos en las fotografías de microscopía electrónica, lo que encontramos fue un factor de llenado. Entonces, aquellos materiales que tienen un mayor factor de llenado presentaron el mayor corrimiento, lo que nos sugiere a nosotros que hay un mayor intercambio electrónico allí. Entonces, si tú funcionalizas los nanotubos internos, ¿okay? En este caso no sé cómo lo llamaría, si sería rellenarlos con materiales que aporten electrones, lo que vas a observar básicamente con el Raman es el corrimiento de la banda tangencial. El corrimiento en frecuencia de la banda tangencial.